A iniciar el tema del día de hoy, que es la continuación de lo que hemos venido viendo del libro de Números. Hoy terminamos, para la gloria de Dios, lo que nos relata el libro de Números. Y el día de hoy vamos a ver las jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán, ¿ok? Bueno, y en ese sentido, dice la palabra de Dios en Números 33, versículos 1 y 2. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas, pues, son sus jornadas, con arreglo a sus salidas. Vemos aquí que Moisés, simplemente, como siempre, atendiendo a las órdenes de Dios, hace lo que el Señor le manda y le pide. Y entonces Moisés escribe las jornadas, o sea, las peregrinaciones de los hijos de Israel. Estas peregrinaciones desde Egipto hasta el desierto de Sinaí son un total de 42 estancias. Y se nos narra cómo fueron caminando, ¿verdad? Desde Gosén al Mar Rojo primero, y desde el Mar Rojo hasta el Sinaí. Y en cada una de esas jornadas pues hacían propiamente campamento, hacían su base y a partir de ahí esperaban hasta que el Señor se moviera a través de la nube, y esto les indicaría en qué momento podían o no moverse. Entonces, después vienen las peregrinaciones desde Sinaí hasta los campos de Moab. Fue justamente después de que se le da a Moisés la ley ahí en el monte de Sinaí, salen y llegan hasta Cades Barnea. Después viene desde Cades hasta Moab. Y así sucesivamente es como va sucediendo el caminar del pueblo judío en esta condición hasta llegar a la tierra prometida. Pero vamos a ver que Dios hace una advertencia al pueblo de Israel. Esta advertencia tienen que observarla justamente cuando entren a la tierra, a esa tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. ¿Y qué tenían que hacer? Bueno, pues primero debían echar a todos los moradores del país, a todas las personas que estuvieran en esa región, la tenían que echar fuera de allí. Tenían también que destruir todos los ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y todos los lugares altos, o sea, todos los altares que esos pueblos habían construido para la adoración pagana, para la idolatría, tenían que ser derribados, destruidos, junto con todos los ídolos del tipo que fueran, ya sea ídolos hechos a base de piedra o en su defecto imágenes que se generaban en aquellos tiempos de fundición, como en algún momento vamos a estudiar que se fundían la diosa Diana de los Efesios, se hacían fundiciones de metal y eso lo vendían y era un gran negocio. Bueno, pues aquí Dios les estaba ordenando que se deshicieran absolutamente de todo ese tipo de idolatría. Después tenían ya que habitar en ella. Fíjense que aquí hay algo bien curioso y es lo que nosotros debemos aprender a hacer. Dios siempre va a tener la consideración de hacer lo correcto en tiempo y en forma. Cuando nosotros entendemos todo lo que está pasando alrededor de nuestro Dios Todopoderoso, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de la basura, sacar la basura de nuestra vida, sacar todo aquello que nos contamina. ¿Para qué? Para después venga y habite el Espíritu Santo en nuestra vida. De otra manera, pues Él no está muy a gusto, ¿verdad? Y justamente así hace Dios. Primero tiene que echar a los moradores de esa tierra, tiene que destruir toda la idolatría, todos los altares de adoración, de, de esa manera podría ya venir a habitar el pueblo. Y dice que tenían que habitar en esa tierra y hace una declaración poderosa, dice, porque yo se las he dado para que sea propiedad de ustedes. Entonces, mis amigos, mis hermanos,
recordemos que Dios nos ha dado ahora la libertad para que nosotros poseyamos esa libertad. Ajá. Entonces, poseamos esa libertad. Entonces, en ese sentido, después viene que tienen que repartir la tierra. Y esto lo tenían que hacer por sorteo para sus familias. Eso ya lo vimos anteriormente. Bueno, la advertencia es de que si no hacen lo que Jehová ha mandado, sucederá lo siguiente. Primero, los moradores serán aguijones en sus ojos, dice. Entonces hace una advertencia muy poderosa, muy fuerte, de que cuando no se hace lo que Dios dice, eso que no se hace al rato va a venir a ser lo que nos lastime, lo que nos provoque problemas a ti y a mí. Dice, serán espinas en sus costados, les afligirán sobre la tierra en que ustedes habitarán. Y Dios hará al pueblo de Israel, dice, como yo pensé hacerles a ellos. O sea, recuerden que la obediencia a medias siempre va a ser rebeldía para Dios, va a ser un acto de rebelión. Entonces tenían que hacer absolutamente todo lo que Dios les había ordenado. ¿Qué es lo que qué es lo que se nos da a entender a nosotros actualmente para nuestra vida? Algo práctico. Bueno, que si nosotros permitimos todavía algún tipo de idolatría, algún tipo de pecado, en el que ya estemos conscientes de que ya debemos de erradicar ese tipo de manifestación de nuestra vida, bueno, pues al rato lo poquito que dejemos todavía se va a convertir en un aguijón que nos va a estar lastimando. Si, por ejemplo, el Señor ya habló a tu vida acerca del orgullo, de la prepotencia, de cómo te diriges hacia los demás, sean tus hermanos, tus trabajadores, la gente con la que interactúas de repente, pero dejas a un lado ya, sacas de tu vida muchas otras cosas, pero de repente todavía te manifiestas con ira desenfrenada, contestas mal, por ejemplo, cuando a tu esposo, a tu esposa, de repente todavía te le volteas casi, lo quieres desaparecer y quieres agarrar el sartén y darle, pero hasta que se le rompa el mango, bueno, pues ese tipo de manifestaciones que ya no deben estar en tu vida, al rato van a traer un dolor a tu vida, como un aguijón, va a ser como una espada, una espina en tu costado. Entonces, si tú no haces lo que Dios está ordenando, dice, pues entonces yo te haré como pensaba hacerle a esos habitantes para sacarlos de allí. Te hará como Dios pensaba hacer sobre tu pecado, como Él pensaba quitar el pecado, pues lo hará para que tú comprendas que tienes que dejar todo eso. Esa es la manera en que debemos de comprender esta parte bíblica. Bueno, entonces, de allí se nos lleva a la observación de cómo iban a ser los límites y la repartición de la tierra prometida de Canaán. Dios establece, si vamos leyendo ahí en todo el capítulo 34, vamos viendo cómo Dios establece las fronteras, ¿verdad? O los límites. Dice la frontera sur de la tierra y hace una determinación bien específica de cómo tenía que ser, hasta dónde tenía que llegar el territorio para los israelitas en la frontera sur. Después hace la observación de cómo iba a ser la frontera occidental de la tierra y llega hasta el Mar Grande. Después, cómo iba a ser la frontera norte de la tierra y cómo iba a ser la frontera oriental de la tierra. La responsabilidad, mis amados hermanos, era de dividir la tierra otorgada a Josué, ¿verdad? A él le correspondía esa responsabilidad, a el sacerdote Eleazar y a los príncipes de cada una de las tribus. Recuerden que ya para ese momento, pues ya no iba a estar Moisés, Dios lo había determinado. Y solamente voy a leer para ustedes el versículo del 3 al 5 del libro de Números, capítulo 34, para que nos demos cuenta nada más como ejemplo de cómo Dios dispuso la repartición, más bien el limítrofe
o las líneas fronterizas para la región que iba a quedar. Y dice la palabra de Dios, dice, tendrán el lado del sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabim, y pasará hasta Sin, y se extenderá del sur a Cades Barnea, y continuará a Azar Adar, y pasará hasta Asmón. Rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto, y sus remates serán al occidente. Y de esta manera es como Dios establece y determina perfectamente bien toda la franja fronteriza de lo que vendría a ser propiamente la tierra heredada por Dios al pueblo de Israel. Entonces, allí empieza la repartición y más bien el establecimiento de cómo debería quedar esa gran nación. Después se nos hace la referencia en todo el capítulo 35 acerca de la herencia de los levitas en donde, y las ciudades de refugio. Dice, como los levitas no habían de tener ningún dominio territorial, acuérdense que los levitas era la única tribu que no podía poseer ninguna tierra como heredad, ¿verdad? Porque ellos tenían una función completamente diferente, ya lo establecimos. No debían tener ningún dominio territorial para ellos designado como para las otras tribus al conquistarse la tierra de Canaán, ¿no? Ellos habían de ser repartidos por el país en ciertas ciudades apropiadas para su uso. Estas ciudades fueron rodeadas por un terreno suficiente para sostener su ganado. Recibieron un total de 48 ciudades, 6 de las cuales serían las ciudades de refugio. Ahorita vamos a ver cuáles eran las ciudades de refugio. ¿Por qué ellos no podían poseer un lugar en particular? Porque ellos tenían que atender el tabernáculo. Por lo tanto, ellos deberían estar en una condición de atención al pueblo en general, y por eso tenían que estar repartidos entre todo el pueblo en diferentes ciudades para poder hacer lo correspondiente a su servicio levítico, levirato. Entonces a los levitas les son dados 48 ciudades como herencia, y esas ciudades son calificadas como la posesión de su heredad. Serán ciudades en que podían habitar. Las 6 ciudades de refugio son específicamente para que el homicida se refugiara en ellas. Voy a explicar. Las ciudades de refugio tenían un propósito muy particular, muy especial. Esas ciudades eran un lugar donde los homicidas podían huir cuando hirieren a alguno de muerte sin intención. Cuando por un accidente provocaban la muerte de alguien, esas personas tenían que salir de las ciudades de habitantes normales, vamos a llamarle así. Entonces, esas personas tenían que huir a las ciudades de refugio. ¿Por qué? Porque no habían provocado la muerte por un homicidio doloso o culposo, sino más bien porque había habido un accidente y de esa manera habían herido a una persona y moría. Entonces no los mataban, sino más bien tenían que irse a esas ciudades de refugio. Allí eran en las ciudades donde podían refugiarse del vengador, hasta que su caso entrara en el juicio, en un juicio, y se determinara por juicio que le correspondía a esa persona que había asesinado a alguien sin dolo. Entonces, esas eran las ciudades de refugio. La distribución de las ciudades, este tipo de ciudades, que eran 6 ciudades en total para todo el pueblo, para todo el territorio que iba a ocupar Israel, estaban distribuidas, fíjense, 3 ciudades al lado este del Jordán y 3 ciudades en la tierra de Canaán. Entonces, allí podían llegar cualquier persona que hubiese cometido ese tipo de delito y que estaba en espera de un juicio, pero ese delito, les vuelvo a repetir, tenía que haber sido
en una condición accidental, que no fue porque lo deseó, porque lo quiso y lo provocó y por eso mató a alguien, no. Entonces, la descripción de este homicidio era de la siguiente manera: el que hiere para muerte, fíjense bien, con un instrumento de hierro, piedra en la mano o instrumento de palo, o por odio o enemistad. ¿De qué manera era? Y se tenía que observar eso. Entonces la condena, pues simple y sencillamente, cuando era de esa manera, cuando alguien ya hacía las cosas con premeditación, alevosía y ventaja, pues simplemente el homicida morirá. Ahora, en el versículos del 22 al 28 de Números 35, se nos da una descripción de la muerte casual, de esa muerte accidental. Y dice ahí, la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador. La congregación debería librarlo, ¿verdad? Pero para su propia protección debía quedarse en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote, quien propiamente se convertía en el vengador, porque él iba a ejecutar la sentencia de que tenía que morir una persona que había asesinado a otra. Entonces, del versículo 29 al 34 se nos da un resumen acerca de la ley del homicidio. Y voy a leer solamente los versículos 33 y 34 de Números 35, y dice: y no contaminarán la tierra donde estuvieran, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. O sea, que el que mató tenía que ser muerto. Dice: no contaminen pues la tierra donde habitan, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Por eso precisamente tenían que irse a una ciudad de refugio para no provocar contaminación o impureza dentro de las ciudades en donde los demás podían habitar y Dios estaba allí. Entonces, aquí viene, después del versículo 29 al 34, en Números 35, la ley sobre los testigos y sobre el rescate. Dice: por el establecimiento de las ciudades de refugio. Aquí había habido un progreso inmenso sobre la práctica antigua de la específicamente venganza. Anteriormente no les importaba, tú matabas a alguien por accidente, por error, por cualquier situación, simplemente tenía que venir la venganza, y así como la misma Biblia establecía que ojo por ojo, diente por diente, pues así era. Ya cuando se establecen las ciudades de refugio, pues se genera un gran progreso en cuanto a la situación de ya no vivir esa situación de que a fuerzas se tenían que matar a la persona que había asesinado a alguien por accidente. El homicida era salvado de la furia ciega e impetuosa de parientes vengativos. Este homicida podía ser procesado por el tribunal local, y si era probado que era culpable por la evidencia que se pudiera presentar, pues era condenado y castigado como asesino. Pero ya tenía la posibilidad de defenderse, de decir, o sea, yo no lo hice con la intención de matarlo, simplemente sucedió, fue un accidente, no, o sea, no fue con la específica intención de asesinar a esa persona, ¿ok? Entonces, esta ley promovió tanto la necesidad de la humanidad como la necesidad de la justicia verdadera. Y Dios provee, como siempre, pues esa condición de poder provocar que haya justicia siempre. Por eso se levanta Jehová Tzidkenud en nuestras vidas. Amén. También se genera ya en el capítulo 36 la ley del casamiento de las herederas. Uh-huh. Hay una pregunta muy particular: ¿qué pasa con la herencia si las hijas que la recibían se casaran con israelitas de otras tribus? Y aquí había una situación hasta que Dios puso orden. Dice: ¿no pasaría a ser parte de la otra tribu? Bueno, la palabra de Dios dice: será añadida a la herencia de la tribu a que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. O sea, que cuando una mujer recibía herencia
y se casaba con un judío de otra tribu, en automático eso que recibía de herencia pasaba a ser herencia de la tribu a la que se juntaba y dejaba de ser contada por heredad de la tribu de sus padres. Así de sencillo era. Entonces vemos cómo Dios da una solución. Dice, en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que de esa manera no pudieran hacer ese tipo de movimientos. De esta forma, cada tribu estaría ligada a su propia heredad. Así como Jehová mandó a Moisés, así tenían que hacer y así hicieron. Entonces, mis amados hermanos, dice en el versículo 13 de Números 36, estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. La conclusión que se nos da en el libro completamente es de que Dios ha dado a su pueblo más que suficiente razón para confiar en él. Todo lo que él hizo tendría que provocar en el corazón de los israelitas pues una confianza plena, ¿verdad? Que los llevara a comprender que Dios tiene el control de absolutamente todo. Ellos ya pueden considerar a la tierra como de su propiedad. Acuérdense que eso es la fe. La fe es la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Este libro en particular todavía fue escrito cuando Moisés estaba vivo, cuando él todavía tenía algunas acciones por hacer, porque hasta el libro de Deuteronomio se nos narra la muerte de Moisés y cómo es que Josué toma las riendas propiamente, toma el liderazgo del pueblo judío y él es el que los introduce a la tierra prometida. Entonces, aquí nos está dando este libro una enseñanza muy fuerte acerca de la emuná, de la fe auténtica, de la fe genuina. Entonces, todo el libro de Números nos ha llevado hacia la tierra prometida, o sea, nos mostró propiamente todo el peregrinaje, toda la travesía que tuvieron que llevar a cabo los judíos y termina con una última declaración acerca de la tierra. En Números 36:7 dice, cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Entonces, no podían andar como pues ahora muchos de nosotros, ¿verdad? Que podemos agarrar y vender la propiedad que a lo mejor nuestros padres nos pudieran heredar y salir de eso e irnos a cualquier otro lugar. Ellos no tenían esa condición, ellos tenían que estar ligados al lugar, a la posesión de herencia de sus padres y con el objetivo claro de mantener a una nación unida, con el objetivo claro de mantener una nación con principios, con raíces, con cultura, y que hasta la fecha, aun cuando los judíos han tenido que ser dispersos, durante mucho tiempo perdieron su patria. Recuerden que hasta 1900, si mal no recuerdo, 1948, se da nuevamente la constitución de la patria de Israel como nación. Entonces, en ese punto, vemos cómo su cultura se mantuvo durante milenios, durante muchísimos años, que hasta el día de hoy la cultura de los judíos es una de las culturas más arraigadas, más consistentes que cualquier otro pueblo, por este preciso mandato, mis amados hermanos. Ellos, durante todo el tiempo, desde el Éxodo hasta que vino la dispersación y que volvieron a unirse, Dios los trae nuevamente después de la dispersación, otra vez vuelven a ser llevados cautivos, otra vez el Señor los vuelve a unir y todo lo que ha sucedido con ese pueblo, pero su cultura no se ha perdido. Y es lo que nos permite entender que hay un Dios vivo y verdadero, mis hermanos. El pueblo judío es la mayor expresión de que hay un Dios verdadero, hay un Dios vivo que mantiene su promesa. Y eso tiene que quedar para nosotros como algo de una excelente razón para confiar en este Dios, en el Dios vivo y verdadero del que habla la Biblia.
Eh, Fíjense que más que un mandato directo esto, prohibiendo la transferencia de tierras de una tribu a otra, como muchas de las leyes que nos da el libro de Números, es una promesa de que las tribus de Israel morirían en sus tierras que fueron dadas por Dios mismo. Esto nos hace recordar la palabra de Génesis 17:8 que dice, y te daré a ti, a tu descendencia, después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esta promesa se cumplió cientos de años después. Recuerden que esta promesa fue dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿verdad? Bueno, desde que Dios dio la promesa hasta que se cumple pasaron cientos de años. Todavía tuvieron que pasar esos 400 años de esclavitud en Egipto y todavía tuvieron que pasar esos 40 años que se llevaron en esa travesía desde Egipto hasta Canaán. Entonces, nosotros vemos que Dios tiene un plan perfecto. Muchas veces para nosotros humanamente podemos ver que los tiempos son muy prolongados, son muy alargados y decimos, Señor, pues ¿hasta cuándo realmente se va a cumplir tu promesa? Mis amados, Dios tiene el tiempo perfecto. Él sabe en qué momento debe llegar a tu vida la promesa que Dios dio. Nosotros tenemos que ser pacientes, que es parte del fruto del Espíritu. Ahora en esa paciencia ustedes y yo tenemos que aprender a esperar el tiempo correcto. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos acelerar los tiempos y queremos ayudarle a Dios, vamos a incurrir en muchas faltas, vamos a incurrir en muchas condiciones de pecaminosidad y lo vemos a través de la historia. Por eso se nos da toda esta información. Por eso Dios permitió que se escribiera todo esto para ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque vemos que cada que alguna persona quería ayudarle a Dios, quería acelerar los tiempos, quería poner las cosas a su manera, desgraciadamente después tenían que venir a pues pasar por situaciones que no, a vivir las consecuencias, experimentar las consecuencias de querer hacer las cosas no como Dios quiere. Entonces, fíjense bien que nosotros tenemos que ver también que Dios ya nos ha dado una propiedad en esa tierra prometida, en la Nueva Jerusalén. Dios nos ha dado ya parte como herencia del reino de los cielos. Y eso ya lo tenemos que ver tú y yo. Así como el pueblo de Israel pasó por ese peregrinaje en el desierto, ¿verdad? Esperando llegar a la tierra prometida, a ti y a mí ya nos fue dada la tierra prometida de la Nueva Jerusalén, en ese nuevo orden de cosas, como va a suceder cuando estemos ya en la eternidad en el reino de los cielos. Y lo tenemos que vivir por fe, ¿verdad? Aceptando lo que Dios ha dicho y pues agradeciendo, porque obviamente esto es de bendición para nosotros. Y hay una, como les decía, suficiente razón para confiar en Dios, porque si Él ha hecho para tu vida proezas, milagros, te ha traído provisión, te ha traído en una condición en donde tú puedes ver lo que Dios ha hecho por ti, pues, ¿por qué no seguir confiando en que Dios seguirá haciendo en el tiempo correcto? Dios va a seguir haciendo justamente como Él lo ha propuesto para nuestras vidas. Entonces, nosotros ya tenemos que considerar esa tierra prometida como nuestra propiedad. Todo el libro de Números, ¿verdad? Nos muestra cómo tenemos que ir pasando por este peregrinaje, mis amados hermanos. Tal vez tú y yo tenemos hasta el día de hoy la situación de sentir que estamos por un peregrinar y en algún momento pues podemos sentir que esas inclemencias de los tiempos pues vienen a traer sufrimiento, dolor, angustia en muchas ocasiones a nuestra vida. Pero vayamos con el objetivo claro, mis amados. Dios tiene el control de todo, Dios permite absolutamente todo,
porque hay un propósito, hay un objetivo claro. Todo nos va a suceder para bien, todo nos sucede para bien, y nosotros tenemos que comprender que cualquier situación que vivamos tiene que traer una enseñanza para nuestra vida. Preguntarle en su momento a Dios: Señor, ¿qué enseñanza necesito visualizar en esto que estoy viviendo, en esto que estoy pasando? Entonces, con esta gran esperanza, mis amados hermanos, termina el libro de Números y nos invita a seguir viendo cómo los propósitos de Dios son cumplidos en la próxima etapa de la historia de la gran nación de Israel, o sea, en la conquista. Primero Dios, si el Señor así nos lo permite, ¿verdad? El día lunes vamos a iniciar con el libro de Deuteronomio, y allí Dios nos permite comprender muchas de las cosas de las que todavía tenían que generarse en ajustes, en detallar minuciosamente todas las situaciones que se necesitan para poder llegar a una conquista plena, para poder llegar al territorio que Dios les dio, y de esa manera pues venir a vivir la experiencia de ser una nación constituida en la promesa de Dios. Eso lo veremos primero Dios a partir del lunes. Ya veremos cómo el libro de Deuteronomio nos narra muchas cosas que todavía son necesarias para ir comprendiendo e ir englobando toda esta información, y que nos quede bien claro absolutamente todo, para que de esa manera pues vayamos caminando. Y posteriormente pues Dios nos ha de permitir seguir ya con cada uno de los libros, como les decía el día de ayer, para efecto de ir tomando la enseñanza de los 66 libros de esta misma manera. Yo espero que para ustedes sea de bendición. He orado porque verdaderamente Dios hable a nuestras vidas, nos vaya instruyendo, nos vaya permitiendo visualizar detalles que a lo mejor muchas ocasiones en una lectura superficial no podemos ver, que nos permita el Señor esa luz que necesitamos para ir profundizando cada vez más en su palabra. Y yo espero en el Señor que nos permita terminar los 66 libros en el tiempo que sea necesario. No llevamos prisa. Tengo el deseo de que se comprenda cada vez mejor todo esto por todos nosotros, y pues no nada más es mi deseo, es el deseo del corazón de Dios, que todos comprendamos, lleguemos al conocimiento de la verdad. Dice Juan 8:32: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Obviamente la verdad es nuestro Señor Jesucristo expresada en su bendita palabra. Y de esa manera nosotros ir creciendo espiritualmente, fortaleciéndonos en el espíritu, permitiendo que Dios nos vaya dando cada vez más solidez, y que así como este cuerpo físico, este hombre exterior se va deteriorando, y poco a poco nos vamos acercando todos y cada uno de nosotros al llamado que Dios nos va a hacer un día, a la muerte misma, pues que nuestro hombre interior, el espíritu, se vaya fortaleciendo, se vaya ejercitando, porque eso es lo que realmente vamos a necesitar y necesitamos para la trascendencia, para llegar al punto de recibir esa herencia que Dios ha provisto para nosotros en la tierra prometida, en ese reino celestial al que hemos sido llamados, y que ahora nuestro Señor Jesucristo pues ya nos ha dado el boleto de entrada, ¿verdad? La salvación y la vida eterna, que por el mérito de Jesús ahora Dios nos ha dado como un don, como un favor inmerecido, como un regalo que no merecíamos, pero que por su infinita gracia, su infinita bondad y misericordia, ahora por el hecho de tener y ejercer fe en Cristo Jesús, nos ha dado el boleto de la salvación, y ya nada más hay que esperar, así como los judíos tuvieron que esperar el tiempo en que Josué se levanta para llamarlos a poseer propiamente la tierra prometida, pues este es el tiempo que tenemos que seguir en este peregrinaje. Por eso yo les digo, ya no nos acostumbremos, y no nomás lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, no nos acostumbremos a este mundo, no nos aferremos a este mundo, mis amados. Tú y yo somos peregrinos ya en este mundo, somos extranjeros, ¿verdad?
que solamente vamos de paso. No, no procuremos nosotros aferrarnos a lo que no nos pertenece. Mejor aferrémonos a lo que Dios nos ha dado en herencia para poder llegar a ese reino en donde ustedes y yo ahora somos justamente ciudadanos. Somos coherederos con Cristo Jesús, somos herederos del reino de Dios, y de esa manera es como tenemos que ir transitando por este paso para llegar a esa tierra que fluye leche y miel. Amén. Pues este es el tema, y con esto terminamos el libro de Números, y pues vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios, que sea el Señor el que se siga manifestando en nuestras vidas, que sea Dios el que nos siga guiando por este hermoso pasaje que tenemos que vivir, aún con vicisitudes, aún con altibajos, pero pues es parte de la vida que Dios nos permitió tener en esta tierra. Y de esa manera nosotros, cuando lleguemos al reino de los cielos, vamos a tener un punto de comparación. Esa es la ventaja que tenemos ahora, que vamos a ver en el reino de los cielos ese lugar donde no habrá lloro, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Todo eso se va a ir en el nombre de Jesús y tendremos de alguna manera un punto de comparación. Aquí hemos pasado por pena, por sufrimiento, por dolor, por angustia, y entonces vamos a tener la bendición de comparar lo mejor de lo mejor que vamos a vivir allá con respecto a lo que pudimos vivir aquí. Si aquí viviste lo bueno, olvídate lo que vamos a vivir, lo mejor de lo mejor en Cristo. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Yo le voy a pedir, por favor, le voy a pedir a está por allí Miri Jesús. Jesús. Jesús Palafox. ¿Qué pasa, Paz? ¿Está Miri? Sí, Paz. ¿Puede, por favor, orar para despedirnos? Sí, claro que sí, pastor. Gracias.